buenos días, soy Rocío García Cervantes. Mi mamá es la señora María Cristina Cervantes Saucedo. Ella tiene 91 años. Mi mamá es una señora sana dentro del desarrollo de su edad y manifiesta únicamente los problemas propios de sus 91 años, que es el deterioro de sus capacidades cognitivas. Tiene problemas ya para la memoria, tiene problemas de control de esfínteres y también de la memoria de trabajo. Ya hay situaciones secuenciales que no puede desarrollar. Todo esto lo identificamos hacia noviembre del año pasado. Mi mamá tenía quizá 3 años viviendo en su casa con una persona que la cuidaba, que vivía con ella permanentemente. Mi mamá enviudó hace 10 años, pero tuvo necesidad de acompañante hasta hace apenas 3 años. Todo estaba bien, con la acompañante era suficiente, le daba su alimentación, cuidaba su casa, pero comenzamos a ver que las competencias de esta persona ya no eran suficientes como para cubrir las necesidades de mi mamá. La cuidadora que vivía con mi mamá era una cuidadora no profesional, no certificada, no con estudios, era una persona habilitada para poder cuidar a personas mayores. Entonces comenzamos a ver esas deficiencias que estaban sí perjudicando a mi mamá y haciendo que su deterioro fuera siendo mucho más rápido. No tenía actividad física, no tenía actividades mentales, permanentemente veía televisión básicamente. Entonces tomamos la decisión de prescindir de la cuidadora de casa y comenzar a buscar un lugar donde pudieran atender a mi mamá con base en sus necesidades específicas. Ya no nada más una mera acompañante, alguien que estuviera con ella viendo la televisión. En mi caso fui yo, somos 3 hermanas, fui yo quien comenzó a hacer el scouting por todo Morelia, con todas las estancias que pude encontrar en internet y por todos lados. Primer problema que tuve: llamaba a los teléfonos que venían en su página, en ninguna me contestaban. En otras mandé correo también, no me contestaron. Entonces pues eso era señal como de no interés. El primer punto que me gustó de Casa Atento es que cuando llamé no me contestaron, quizá estaba ocupado, pero a los 2 minutos de que yo colgué y estaba viendo el teléfono para llamar a otro lado, entró una llamada de aquí y se presentaron conmigo, me dijeron quién era la señorita Melanie, cuál era su función, que hablaban de Casa Atento, y me dio toda una descripción de lo que hacía Casa Atento. Eso fue la primera impresión y fue muy grata, porque quiere decir que les interesé como cliente, como alguien que buscaba información. De todas las demás casas nadie se comunicó, nadie me contestó correos. Hubo una casa en donde finalmente alguien me contestó, pero me dijo, comencé a hacerle preguntas específicas y me dijo que ella no podía contestar porque no las sabía. Le pedí que me comunicara con quien sí la sabía y me comunicaron con otra persona, pero esa tampoco sabía. Y la que finalmente sabía no estaba, pero que después me llamaría esa persona que sí sabía. Hasta el día de hoy no he recibido esa llamada. Y en el caso de Casa Atento, mi primer plática fue con Melanie. Me describió todo lo que hacen, le platiqué los problemas de mi mamá. Ella me dio respuestas claras y técnicas, tanto así que al final de la plática con ella le pregunté si ella era psicóloga o era enfermera o era trabajadora social. Y pues resulta que no, que ella es administradora, pero que la capacitación y el entrenamiento continuo que le dan en Casa Atento le permite dar la información. Entonces a mí me contestó técnicamente toda la información que yo necesitaba. Quedamos de vernos
ella me ofreció un recorrido y un día gratuito para que mi mamá estuviera aquí y viera cómo se sentía mi mamá, y yo iba a poder estar viendo cuál era la reacción de mi mamá y cómo era la dinámica. Eso fue otro punto de valor que me pareció importante, es regalarme un día para que ella venga al lugar y yo pueda ver también como hija cómo funciona esto. Entonces se iban acumulando cosas. Cuando vine, a mi mamá se la llevaron y comenzó a tener actividades. Yo empecé a recorrer las instalaciones, me gustaron mucho, las habitaciones me gustaron mucho. En el caso de mi mamá, la estancia es solamente diurna, no vive todavía aquí, vive con nosotros. Y lo que yo estaba buscando era una estancia donde mi mamá tuviera actividades que no tenía en su casa, como era la actividad física, las actividades cognitivas, y pudiera socializar. En las estancias a las que fui personalmente, lo único que me ofrecían era recibirme a mi mamá como si yo la fuera a ir a depositar. Como, bueno, ahí les dejo a mi mamá y me la cuidan y vengo en tantas horas. Yo no quería un repositorio para mi mamá, yo quería un lugar donde la atendieran, la cuidaran y me ayudaran a que su deterioro no fuera tan rápido. No lo puedo evitar por su propiedad, es normal, pero sí me iban a ayudar a que fuera menos lento, porque eso le ayudaba a ella y nos ayudaba a nosotros como familiares. Entonces, cuando llegué aquí, lo primero que tuvo es una hora de actividad física. Y yo vi las actividades que hicieron, vi cómo participaba la gente. Me explicaron a detalle cuál era el programa de actividades que tenían cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tenían una agenda formal, una agenda organizada, tenían las clases de yoga, las de pintura, o sea, no eran clases al azar, como en otras estancias me habían dicho. Es que a veces viene una pintora, a veces vienen a darle yoga. Entonces no eran actividades formales, calendarizadas, programadas. Todo eso fue lo que yo vi en Casa Atento y que me gustó. Otra cosa que me gustó es una entrevista específica con el jefe de enfermero, que me pidió información específica de mi mamá, que mostró interés, y todo el equipo técnico que tienen aquí es gente joven, cosa que es muy importante porque tienen la vitalidad para estar con adultos mayores, porque no es una actividad fácil, es desgastante. Tienen un humor excelente, son muy cálidos y a mi mamá la han recibido de la mejor manera. Mi mamá a veces es un poco difícil, tiene un carácter fuerte, y desde el primer día que vino a Casa Atento, ella salió contenta. Comenzó a platicar porque ella ya no hablaba, no mantenía una conversación. Ya habla, su actividad física la noto porque sale cansada, duerme mejor. Ella se levantaba durante las noches de manera constante, ahora duerme corrido. Siempre sale limpia, siempre sale contenta. Entonces son las muestras que me dan de que está bien, de que la atienden, conocen su nombre y que no es una usuaria más de la Casa Atento. A mí en lo personal como familiar me han dado el apoyo total, me siento con la confianza plena cuando vengo a dejar a mi mamá. Vemos los resultados como familia y es un lugar donde trabajan con ética, con compromiso, con honestidad, y no se visualiza que su foco sea el factor económico. Obviamente es una casa que es un negocio, pero se ve que el foco es el cliente. Nosotros como familia es el mejor lugar que encontramos para mi mamá, es el lugar en el que la hemos visto bien, es en el que hemos visto el progreso y estamos muy contentos con la experiencia. Por ahora mi mamá continuará con su estancia
diurna porque no es necesario pasar a otro nivel, pero si llegara a ser, Casa Atento tiene las instalaciones mejores que he visto en todo Morelia.